Muy buenas noches, bienvenidos, Plan A y un encuentro, como todos los sábados aquí en Canal 5. Hoy nos vamos a basar en esta situación económica que nuevamente nos puso los argentinos en una especie de drama, ¿no?, que vivimos cada determinados años. La corrida cambiaria, el dólar, la posterior inflación. Estamos en ese círculo vicioso nuevamente los argentinos. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo estamos parados hoy? ¿Y cómo será la Argentina de los próximos meses? Es lo que planteamos. Pero esto tiene evidentemente un impacto en nuestra salud emocional, ¿eh? ¿A qué herramientas podemos echar manos para zafar de esta situación? Porque todo lo trasladamos con la economía, como determina nuestras vidas, nos llevamos mal con nuestros afectos, genera conflictos familiares, realmente la salud emocional se ve perjudicada. Por eso también vamos a brindar consejos. ¿Y cómo sobrellevar la crisis? ¿Cuáles son las herramientas que dispone la gente para mantener el poder adquisitivo lo más alto posible? También que sea un programa de consejos. Así que, señores, nos hacemos eco de lo que vive hoy día el país, con muy importantes visitantes a nuestro programa para conocer todos los puntos de vista, ¿eh? Así que informe en el aire, este ajuste que vivimos los argentinos. Nuevamente la economía, la crisis golpea nuestras puertas. ¿Cómo sobrellevarlo? Es la consigna y así comenzamos con el informe y los invitados. La devaluación no se detiene y el país necesita del Fondo Monetario Internacional para obtener el dinero que evite caer en una cesación de pagos. El dólar sube y genera mil especulaciones. Algunos definen esta corrida como política, vinculada a la poca confianza que se le tiene al equipo económico de Macri. Una tormenta económica que pone al gobierno ante las cuerdas y que lo obliga a un ajuste brutal. La gente se acuesta cada noche sin saber qué pasará al día siguiente. La zozobra y la incertidumbre sobre los resultados de las medidas económicas que vive el país tiene un costo en la salud emocional de las personas. También la difusión reiterada de información, la opinión descontrolada en las redes y la repetición de rumores, todo eso genera estrés y confusión, además de angustia. Por otro lado, hay quienes dicen que de las crisis nacen las grandes ideas, transformando la preocupación en acción, ubicándose ante el conflicto con energía y optimismo, confiando en nuestra capacidad de encontrar soluciones alternativas. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos ante el ajuste? ¿Se puede vivir en crisis permanente? ¿Cómo impacta en nuestro estado emocional? ¿Cómo evitar que nos afecte a la salud? Ahora, en Plan A, el impacto de la crisis. Primero, un panorama actual. Federico Fisela, como economista, analista, ¿dónde estamos parados? Los indicadores son realmente malos, ¿no? Sí, en general no hay hoy un solo indicador en la economía, como decían en los títulos, que pueda verse como positivo. No hay uno solo. Inflación, actividad económica. Inflación, actividad, nivel de devaluación, Sí. Nivel de salario real, generación de empleo. Sí. No hay uno solo. Digamos, y la economía está francamente en un proceso recesivo, que hasta el propio ministro reconoce que quizás hasta marzo, cuando a lo mejor lo único optimista que hay en el horizonte, que es digamos, el cambio, obviamente, de una sequía muy importante como la que tuvo durante este año el complejo agroexportador, bueno, cambiará el año próximo, pero eso obviamente está por hacerse, y a la vez que eso sea el soporte de un país, me parece muy pobre a esta altura de la historia, digamos, 2018. Sí. Alejandro Bonalumi, ¿y la culpa de quién es? ¿De un excesivo optimismo del gobierno? ¿Por los cuadernos de las coimas que hizo que todo esto se fuera por la borda? ¿De quién es la culpa? ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas noches. Yo creo que son muchos factores. Lo que sí, tenemos una economía muy débil, que cualquier peste, sí, lógicamente, se prende. Sí. A ver, podría haber sido Turquía, podría haber sido Brasil, Saturno, Júpiter. Cuando sí, vos tenés una estructura débil económicamente hablando, sí, surge esto. El mismo presidente, el mismo ministro reconocieron que se equivocaron, que tuvieron errores. Los errores en economía tarde o temprano se pagan. Más caro, como en este caso, y seguramente con un esfuerzo mucho más grande del que siempre paga la fiesta, especialmente la clase media. Lo que aquí hay que lograr, y ojalá lo logremos justamente, es no perder la expectativa, claro, no perder la credibilidad. Decir, a ver, la clase media, ¿qué piensa? Otra vez nos toca a nosotros. ¿Vale la pena otra vez un esfuerzo?
tenemos la luz, logramos observar la luz en el fondo del túnel. Bueno, eso es clave, no perder la expectativa, y en eso creo que el gobierno debe trabajar fundamentalmente. ¿Y cómo están en estos días los precios? Mencionaste la luz y todo el mundo, viste, se irrita con las tarifas, las boletas. ¿Y en las góndolas, en el supermercado, qué está pasando? Se traslada, lógicamente. A ver, dos reflexiones al respecto. Justificada o injustificadamente, los precios a partir de un movimiento cambiario muy brusco suben. Claro. Al que le toca directo, porque tenemos una economía bimonetaria donde muchos de los productos y servicios están medidos en dólares, las tarifas, el combustible, los autos, las propiedades, que se adecúan a valor dólar, por lo menos parcialmente, y tus ingresos son en pesos que corren muy por detrás. Y por otro lado, hay otro tema que no es menor en este contexto que vivimos, y es, a ver, la seguridad, la estabilidad laboral. Me están cascoteando el rancho de todos lados, el aumento es generalizado. ¿Cómo logro yo readecuarme a este nivel de consumo? ¿Pierdo calidad de vida por ajustar el bolsillo? Bueno, hay muchas preguntas y pocas respuestas. Por eso hablábamos de la salud emocional. Marta Hernández, como psicóloga, directora de la Escuela de Psicología Social de Rosario. Lo que dice Alejandro, ¿lo dije bien? Rosarina, Escuela Rosarina. Escuela Rosarina de Psicología Social. Lo que describe Alejandro, impacta en la gente, en su carácter, en su ánimo, ¿no? Lógicamente. ¿Cómo lo ve usted, Marta? Nosotros en realidad desde la psicología social venimos planteando que esta crisis es una crisis compleja, global, profunda, que viene siendo prolongada, que tiene además particularidades en cada momento. Creo que van describiendo algunos rasgos del momento actual, de la fase o del periodo actual de la crisis, ¿no? Claro. Y vos me decías al comienzo cómo la cuestión de los medios, de las redes, yo le decía a Marta, en estos días donde el dólar crecía, las pantallas mostraban la cotización al instante, en rojo y como monotema, ¿no? Exacto. Esto genera más nerviosismo, lógicamente, Marta. esa vivencia objetiva de vertiginosidad impacta, desarticula, desestructura los necesitados sostenes subjetivos que tenemos para poder seguir adelante con la vida cotidiana. Inclusive la gente llega a olvidarse del resto de las cosas, no está pendiente del dólar, por ejemplo, ¿no? Esto no es bueno. No, lógicamente. Ahora, no sé si se borra el resto, porque hay problemáticas que acucian, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, toda la problemática planteada a nivel de la educación, ¿no? No es solo económica, sino que afecta a una multiplicidad de instituciones del sistema. ¿Y esto, Marta, qué genera en la gente a nivel patológico, Desde el punto de vista, porque vos tenés que ver dos cuestiones. Las crisis siempre nos impactan en la subjetividad. Provocan angustia, desasosiego, confusión, caos, depresión, violencia, etcétera. Y esto también se impacta en el seno familiar, por ejemplo. Nos llevamos mal, en las relaciones broncas surgen espontáneamente, ¿no? Exacto. Claro. Y en algunos casos esa crisis se vuelve crisis subjetiva, es decir, generando una patología más severa. Por ejemplo, caer en una depresión. Claro, una depresión más severa, los casos de pánico que hoy son tan frecuentes, los trastornos obsesivos compulsivos, las adicciones. ¿Hay una relación, Marta, entre una situación de contexto y estas enfermedades? Totalmente. El sujeto no puede ser pensado aisladamente. Somos, como dice Pillon Rivière, ¿no? Sujetos sociales. Claro. Entonces, ¿Y esto es pasto fértil también para las adicciones, Marta? Por supuesto, viste que recién yo lo enumeraba, ¿no? Sí. Porque además crece la oferta de todo tipo de sustancias tóxicas, empezando por el alcohol, que es la más... Sí, porque la gente tiende a escapar de una situación así, no se lo banca y busca cualquier vía, Es que es realmente muy dolorosa la situación, ¿no? Verse desmoronar estas instituciones que son el sostén subjetivo. La familia nomás pensada. Marta describe algo que está pasando a mucha gente. ¿Cómo ves el tema de esta crisis en marcha? Sí, lo económico siempre afecta en la vida diaria, digo, la vida cotidiana, gente que se está quedando sin trabajo y después, bueno, la mera diaria de decir me vino tanto de luz, me vino tanto de agua y lamentablemente las subas van a seguir, digo, hay otros tarifazos que están previstos para los meses siguientes y si bien el Gobierno Nacional anunció una batería de medidas económicas, pareciera que a la clase media no le alivianan demasiado esas medidas. Hay que seguir pagando
con estas subas altas que impactaron en el bolsillo. Joaquín Blanco, diputado provincial, nos planteaba antes su preocupación por lo que ve en las góndolas, ¿no? En estos días, sobre todo, traslados de aumentos. Me lo planteabas antes de comenzar el programa, y esto tiene directa relación, alimentos, situación social, es para seguir atentamente, ¿no, Joaquín? Sí, la verdad que estamos muy preocupados por la situación. ¿Qué está pasando aquí en Rosario? La situación en Santa Fe? económica, la situación social y la situación institucional, ¿no? Sí. Nosotros tenemos responsabilidad institucional, a mí me toca ser diputado provincial junto con Sergio. Obviamente que hay un compromiso muy fuerte, queremos que este gobierno termine su mandato y queremos que el presidente Macri hasta el último día de su gobierno gobierne la Argentina. Sí. Ahora vemos que lamentablemente la política económica se ha entregado y ha entregado al Fondo Monetario Internacional las decisiones sobre la política económica de Argentina. El déficit cero no es un plan económico. El déficit cero es una expectativa de poder nivelar ingresos y gastos del gobierno central. Ahora, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a generar empleo? ¿Cómo vamos a defender la industria? ¿Cómo eso repercute en bajar la inflación? Porque lo que está pasando, la ciudadanía no está preocupada por el dólar. Por el dólar están preocupados aquellos que especulan o aquellos que pueden tener un exceso de ingresos que pueden comprar dólares para atesorarlo. Pero el grueso de la gente está preocupado porque el precio de la leche esta semana creció un 20%. El pan, el kilo, está en 90 pesos. Y esto repercute en los salarios de la gente que no llega a fin de mes. Este es el drama social que está viviendo la Argentina y que necesitamos un gobierno que escuche, que entienda esta realidad social y fundamentalmente que nos cuente a los argentinos cómo vamos a crecer. Sergio Masvarela, bueno, ocupa el lugar de Cambiemos como diputado provincial. Muchas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué se le responde a Joaquín ante esta situación? No, a ver, en primer lugar, no solamente va a terminar el presidente Mauricio Macri su mandato, y que yo también espero que lo termine, así como que lo termine también el gobernador Lifchit y la intendenta Fein. Sí. Nadie ¿Está mal plantear esto? Nadie está esperar exento. que termine el gobierno? Y yo creo que me parece que no es neutro, ¿no? Desde el punto de vista de los posicionamientos políticos e institucionales. Acá no hay ningún motivo para que se espere, como se especuló, sobre todo de algunos sectores políticos en los últimos días, de si tenía que renunciar, se iba a ir. Y ahí está el problema, y voy luego de escuchar a tan calificados expositores como tenés hoy. Sí. El tema de las expectativas. Lo que ¿no? sí, Sergio, es real esta realidad dura que se vive día a día. A ver, la realidad es que dura. Está impactando y que muchos ya dicen, pero el gobierno no escucha. Y van a ver, no, sí escucha, por no eso dialoga. está actuando, por eso está actuando. No solamente está actuando, sino que además se está reuniendo con otros sectores políticos, con los gobernadores. Ahora viene la discusión del presupuesto. El presupuesto no es solamente un instrumento cualquiera o un manual para el que gobierna, sino que es realmente donde se plasma de manera cuantificada qué va a hacer el gobierno nacional y también, en definitiva, qué van a hacer las provincias. Nadie está afuera, acá están todos. Nadie puede decirse, bueno, que la arregle quien está en el gobierno. Son protagonistas también los otros partidos políticos, los gobernadores de signo político contrario. Garrett Edwards, a ver, lo que describía Joaquín Blanco, vos podés responderle, coincidís en lo que plantea. ¿Qué pensás de este momento? Bueno, me pareció primero muy interesante el informe del comienzo del programa, Gustavo, porque tocaba no solamente lo económico, sino también lo político, lo institucional, lo social, en definitiva. Daba la pauta de que este problema tiene un costado económico y lo estamos analizando y han todos expuesto gran parte de su punto de vista, pero antes que eso tiene un costado político y un costado cultural muy fuerte que tiene que ver con la argentinidad. Simon Kuznets, Premio Nobel de Economía, clasificaba a los países en 4 tipos. ¿Sí? Decía, están los países desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. ¿Sí? Éramos un tipo propio y separado de los demás. Se sigue manteniendo esa diferencia. Es el único país del mundo en la historia reciente que fue un país desarrollado a comienzos del siglo XX y se subdesarrolló. Pero es decir, con este gobierno había expectativas de que, bueno, por lo menos esto iba a ocurrir en el primer tramo de Macri, no en el tercer año. ¿Qué pasó? ¿Está en el ADN de la Argentina en estas sucesivas crisis? Me parece que, y lo decía Carlos Nino con la anomia boa y la cuestión del incumplimiento de las normas y de las expectativas que no se terminan de dar, siempre queremos resultados ahora mismo, pero tenemos demandas incompatibles los argentinos. Es decir, queremos que las cosas sean baratas, pero no estamos dispuestos a trabajar por ellas o a pagar lo que corresponde. En definitiva, si no estamos
dispuestos a hacer lo que hace falta para que las cosas sean distintas, ¿cómo van a cambiar las ¿Eso cosas? lo decís por las tarifas? ¿Electricidad, gas? Bueno, nafta? Digo, no nos pasamos a otro extremo ahora. Yo creo que en ese punto lo que ha habido, si bien se ha dado el sinceramiento por un lado de las tarifas y empezamos acercándonos a pagar lo que pagan en Uruguay, lo que pagan en Chile, Sí. quizá lo que sí tendríamos que tener es también un sinceramiento de otros costos en la Argentina que no los tenemos sincerados, lo que pagamos en impuestos y que hace que cuando una persona va a comprar un producto en supermercado o tiene la suerte de salir a comer o Claro. incluso el que ahorra y se compra un auto, paga el doble de lo que se paga en cualquier otra parte del mundo. Es decir, paguemos por los servicios lo que corresponde, pero también démonos la discusión tributaria que no nos estamos dando. Las benditas distorsiones, Alejandro, que nuestro país tiene de hace tanto tiempo. Y el famoso déficit. Tenemos un Estado que es inmenso, pero no porque sea inmenso, sino que no es eficaz. A ver, yo pago para tener salud, si la salud es floja, tengo que pagar salud privada. Pago para tener educación, lo mismo. Pago para tener seguridad, lo mismo. Entonces hay un contexto de un Estado en todos sus niveles que me parece debemos acomodar un poco. Ahora, ¿el problema es político, como dice Garrett? ¿Coincidís? Yo creo que también hay un gran componente político en los problemas argentinos, sin ninguna duda. ¿Cuál es la Yo creo que principal sí. traba de la política para que generemos esta crisis? A ¿Qué ver, pasa? yo creo que, y vamos a sacar un balance final de este gobierno, creo que la mayoría de los gobiernos justamente gobiernan para ganar elecciones, Ahí que es está el un problema. grave error. Claro. Gobernar para ganar elecciones y no para solucionar los problemas. Claro. Pero te agrego algo a lo que decía Marta, que es la ciencia del comportamiento. Sí. A ver, si sube el tomate, ¿qué hacemos? No compramos tomate. Si sube la carne, ¿qué hacemos? Compramos menos carne. Obvio. Si sube el dólar, ¿qué hacemos los que podemos? Compramos dólares. Bueno, creo que pagamos un exceso de pasado. Sí. Hay un exceso de pasado que estamos Sí. pagando. Porque Sí. de las últimas 10 crisis, 7 comenzaron con un salto cambiario importante. ¿Qué explicación psicológica tiene esto? Marta, un pequeño paréntesis, que como todo aumenta, no compramos. Aumenta el dólar y la gente va y compra con lo que no tiene. ¿Qué pasa? Y es complejo pensarlo en esos términos tan relativos, ¿no es cierto? Sí. Yo diría que es de protegerse, Alejandro, Sí. perdón, pero sí, se para protege. que no se... Sí. A ver, con el pasado, como yo te decía, el exceso de pasado hace Claro. que cuando llovía los otros días había gente haciendo cola, mojándose para comprar, y yo pregunté, Claro. 150, 200 dólares. Claro. Ese es un exceso de pasado que es la profecía ¿Pero ustedes creen que realmente autocumplida. la corrida cambiaria Claro. impartió el trabajador o de la clase media? Claro. Obviamente que Claro. no. Eso es lo que yo te iba a decir. Perdón, Eso es lo que yo me parece no que... lo preocupa porque uno prende la televisión, escucha la radio y todo el tiempo, Pero como no bien es decía al generado. principio. Marta, No genera la No, yo- corrida. Perdóneme, a ver, Yo Marta, lo que, genera, lo que me por parece supuesto que, que no. son un sector particular de la sociedad el que se suma a esa rueda de salir volando a comprar e intentar guardar no la unos inicia. pesitas. Hay un No, desde comportamiento ya de que no la manada inicia. es Exacto. inevitable. Pero hay hay- un comportamiento como de manada, de todos copiar. Lo que Claro. usted decía de un ser social, si uno ve que el otro lo está haciendo, Pero hay copia. sectores que no compran. No, porque no dólares. puede. Obviamente, La porque mayoría. no puede llegar a fin de mes, Marta. La Pero, a enorme ver. mayoría, Marta. Claro. La enorme mayoría. Claro. Yo digo, voy a este punto y coincido mucho con lo que planteaba acá el periodista. Argentina hace del 2011, íbamos ya proyectado el 2019 y lo más probable el 2020, que no crece. Es un país estancado. O sea, esto es la grieta, la versión populista y la versión neoliberal de la grieta, evidentemente que no encuentran soluciones para la estructura económica y cómo poner en movimiento y crecer el país. La década perdida. Una nueva década perdida, como fueron los 80, vamos a vivir los argentinos. Cuando en el contexto se ponía el ejemplo de Uruguay, un país que hace 12 años de forma ininterrumpida viene creciendo. Uruguay. No estamos hablando de Corea del Sur, un país vecino con una característica socioeconómica y cultural muy similar a la nuestra. Nosotros desaprovechamos una enorme oportunidad y yo coincido plenamente con vos que hay una discusión sobre los impuestos en Argentina. Mirá lo que pasó en el pacto fiscal. El gobierno de Cambiemos hizo un gran esfuerzo y hizo crecer un poco la economía para ganar las elecciones de 2017. Las ganaron con claridad, legitimidad social y política. Sacaron un pacto fiscal en una semana, de pecho. Sacaron un pacto fiscal sin discutir impuestos. Sacaron un pacto fiscal sin discutir si el 21% de IVA tiene que pagarse la leche, el pan, o si tenemos que poner y tributar sobre los grandes fortunas que son los que especulan y los que han hecho la gran diferencia en esta última corrida Sergio, bancaria. apunta a Cambiemos, al gobierno nacional. Perdón, porque esto es importante. De A ver, oportunidades perdidas hablo, no hablo de Cambiemos como culpable, de oportunidades perdidas. ¿qué le responden? A ver, No, Sergio. ¿qué le podemos responder? A ver, por ejemplo, empezando por lo que es el sistema tributario, Sí. el Gobierno Nacional ha demostrado con muchos cambios el año pasado en las leyes que se discuten en el Congreso, que es el lugar donde se discuten los impuestos nacionales, lo ha hecho con reducción de ganancias para empresas, lo ha hecho con beneficios tributarios
para pymes. Ahora, en lo que es pacto fiscal o consenso fiscal, Sí. ese es el término, las provincias, ni más ni menos, que estaban reconociendo que un impuesto que no es querido por ningún economista, como es ingresos brutos, ni por los economistas, ni por la gente, ni por los empresarios, se reduzca. Y yo lo que estoy viendo es que las provincias, y esto los números lo están indicando en cuanto a la presión tributaria, las provincias son renuentes también a crear nuevas plataformas tributarias que sean pro empleo, pro producción. Hago un paréntesis, no para polemizar. Volvieron a poner retenciones hace 3 días. Era el impuesto maldito, el impuesto que el gobierno nacional se había cansado de decir que no volvían y lo volvieron a poner unilateralmente sin consultarlo a nadie. Sí, Federico, no solamente a ver, eso, pusieron retenciones al agro, sino también al sector pyme que intenta exportar. La necesidad tiene cara de hereje, dice el dicho. Entonces digo, Federico. Para tratar de explicar todo el problema y no Simplemente, no para que la defender gente lo posiciones, digamos. Los empresarios dicen que Argentina tiene una carga tributaria alta. Sí. Cuando uno hace el neto por la evasión fiscal, Argentina es el 5º país del mundo en evasión fiscal, siendo la economía número casi 30. Claro. Explícame cómo estamos 5º. Que hay un problema, uno junta las dos partes, son parte de una verdad, porque se evade, porque el sistema es horroroso, y a la vez somos el 5º en evasión. Luego nos faltan 5 puntos del PBI que los tenemos que salir a pedir al Fondo Monetario, y en realidad si nos miramos nuestras cuentas saldríamos 0 a 0 todos los años. Ahora, tengamos en Digo, cuenta... hay un problema serio, Sí. pero eso de sostener la idea tanto de que la carga tributaria es enorme. A ver, yo le preguntaría, ¿pero usted la paga? Claro. ¿O es teórica? Usted agarra una planilla Excel y lo Hay que un hace, sector que sí. lo que hace es sumar nada más. No, muéstreme lo que efectivamente ingresa al fisco. Primero hay un Cuando déficit. vemos eso somos horribles. Hay un déficit. Entonces, en que hay que definitiva, cubrir. y otra cuestión que tanto se discute, yo no creo que la Argentina haya sido nunca un país desarrollado. Argentina tenía 10 millones de habitantes. Habría que sacarse 30 de encima para volver a ese esquema de la república próspera de nuestros abuelos. Yo no tuve abuelos hay una prósperos, cosa que no quiero digamos. pasar por alto. Pensé que esa etiqueta estaba archivada. ¿Es este un gobierno neoliberal? Garret, Yo lo escuchaba ¿aplica antes, esas políticas como en los 90? Lo escuchaba antes a Joaquín y me entraba una gran inquietud de qué se refería con el concepto de neoliberal, que no es ni siquiera receptado por la doctrina a nivel internacional. Nadie se describe a sí mismo como neoliberal, no existen los autores neoliberales, así que no sé qué es lo que quiere decir con eso, si quiere hacer una suerte Dale un de par de relación ejemplos, Joaquín, de lo entre que los vos 90 y calificás como- actualidad, cuando los 90... Consenso de Washington. Digo, no Pero para hace el- falta. Neoliberal es una mala palabra porque chocaron este país en el 2001 con Cábalo a la cabeza, los neoliberales. Y todos son neoliberales los que no están de acuerdo entonces los que- con lo que vos pensás. No, o no es lo que lo que yo pienso. o a los que se les echa la culpa siempre es el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Déjame que te cuento. A ver. La realidad es esta. Este país, los ortodoxos, los monetaristas, la escuela de Chicago, han gobernado este país durante muchos años la economía. Martínez de Oz es de esa escuela, Cavallo es de esa escuela, y acá teníamos una suerte de liberales, que no con este gobierno de Cambiemos, que apostaron al gradualismo, esos los echaron. Cavallo Y de ahora Harvard, están- no de y la ahora escuela de están Chicago, hablando, te y ahora están comento, hablando, digo, para que aclaremos. y ahora están hablando. Porque te confundiste Milton Friedman con la gente de Harvard. Los de Harvard pero son no- más de izquierda. No es una academia esto. No, bueno, pero para que la gente no se confunda con conceptos errados, solamente Mirá, para eso. La verdad que la gente conoce muy bien a Cavallo, conoce muy bien a Yo no estoy Sturzenegger, defendiendo a Cavallo, estoy y aclarando a la conoce- gente para que no les digas cosas que no y son conoce- solamente. Y conoce muy bien lo que está pasando todos los días en el supermercado. La discusión puede ser eterna, pero tenemos que ir al corte. Interrumpo brevemente esta discusión, pero con Marta, a ver, ¿cómo zafamos de esta situación? ¿A qué apelamos a lo que describió anteriormente, cómo impacta la crisis? Yo ¿Qué quería hace la persona hoy día? Mira, yo quería decir dos cosas. A Una, modo de consejo, creo ¿no? que esta discusión que se armó muestra Sí, que efectivamente en los periodos de crisis coexisten a su vez programas, proyectos de distinta índole y distinto tipo y con distintas finalidades. claro. Entonces, bueno, esa disputa también se expande en el sistema social. En cuanto a qué hacer, Sí. justamente desde la psicología social lo que proponemos es ponerle palabras al padecimiento, es decir, generar espacios para poder poner con otros palabras al padecimiento y no quedarnos simplemente en el hablar, sino elaborar proyectos colectivos que nos permitan resolver las necesidades que como sociedad, como pueblo, como los sectores que más la padecemos, porque hay sectores Seguro. que no la padecen. Digo, y Marta, y en casa apagamos el tele, hablamos de otras cosas, nos dedicamos a estar con los chicos. Digo, no hay que estar tan pendiente de la pantalla. ¿Qué hacemos A para mí me no caer parece en que adicción, no en es el alcohol? ni una cosa ni la otra. Yo creo que cierto nivel de conciencia
es importante mantener y seguir teniendo, justamente, porque si no, no sabes cómo, Seguro. hacia dónde tenés que dirigir tus acciones. Claro, con los pies sobre la tierra. El bombardeo permanente de estos estímulos que nos venden, recién discutíamos el tema del dólar, parece que todo el mundo compra dólares. Vos vas al barrio y la gente, y a los barrios más humildes, la gente no sale a comprar dólares. Tal cual. Entonces, viste, los medios y las redes te muestran parcialidades y distintos aspectos. Y una palabra, para cerrar el Guillón plantea que imagínate, falleció en el año 76, que en tiempos de incertidumbre lo mejor que podemos hacer es planificar la esperanza. Perfecto. Planificar. Marta, la esperanza, con la otros. Esperanza. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a ir al corte. Gracias a vos por invitarme. Por favor. Y por supuesto, también las herramientas creativas, el pequeño comerciante, nuestra empresa, el negocio, que vemos que caen las ventas, en tiempos de crisis. ¿Cómo podemos ser positivos y también mejorar las ventas en estas épocas? Tenemos un invitado que también nos va a contar sobre esto y vamos a seguir discutiendo el de la economía, hacia dónde vamos, en este capítulo de Planá que ya impone el primer corte. Pausa. Solo pedimos que la economía nos brinde un respiro para ser un poco más felices, estar más tranquilos. Bueno, estamos hablando de estos temas que están acuciando a los argentinos. Pero un paréntesis antes de volver al panel, porque quiero darte un mensaje que tiene que ver con la salud y con una empresa que incorpora tecnología y que te brinda mucha seguridad. Porque tu vida nos moviliza. Las ambulancias de URG Urgencias garantizan rapidez de respuesta, mejorando la calidad de tu atención. El equipo médico de URG Urgencias te brinda el profesionalismo y la contención que tu familia necesita. URG Urgencias, una empresa OSDE. Bueno, señores, sabemos que las ventas han caído, que la inflación va comiendo nuestro bolsillo, que los comerciantes ven que se achican las ventas. Dediquémonos un capítulo a tanta gente que nos ve y que tiene justamente la actividad comercial como centro de su vida. Ariel Correa, bienvenido al staff. Hola, Gustavo, gracias. Sé que en el corte hubo charlas muy amigables, ¿no? Sí. Me pareció muy interesante el debate y las dos posiciones. En lo que estoy seguro que todos vamos a coincidir es que hoy las empresas, el emprendedor, el pyme, el trabajador, sin duda lo que va a tener que hacer es, afinar todo lo que son sus canales de competitividad comercial. Ajá, ¿y eso cómo se traduce, Ariel? Danos un par de señales o ejemplos. En primer lugar, podemos mirar tres pilares que son inherentes a cualquier tipo de empresas. Sí. El punto número uno es estudiar la situación propia de la empresa que uno tiene, ¿no? Ajá. Porque es distinto a lo mejor este momento, cómo lo encuentra a una empresa con muchísima competitividad en su sector, por lo que fuera, o a una empresa que a lo mejor está, como quien dice, pescando en un lugar donde hay pocos pescadores, ¿no? Claro. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la situación de mi empresa en términos económicos, financieros, de situación de mercado, de posición de marca, etcétera? Bien. En segundo lugar, ¿qué pasa con mis competidores, ¿no? Porque el estudio y el análisis de los competidores me va a permitir a mí generar lo que se llaman ventajas competitivas. Si yo sé qué puedo hacer mejor que mi competencia, es probable que el cliente le dé una valoración a esto que tiene mi compañía y por lo tanto genere mejores ventas. Y vos estás diciendo, Ariel, no hundirnos en el día a día en la información financiera económica, sino a trabajar, a manos a la obra, es decir, a pensar cómo encarar la crisis desde otro punto de vista. Y yo te planteo, ¿y el consumidor? Porque no solamente el empresario, habla del profesional, del obrero, del empleado. Te lo dejo planteado para después. Y que nos des otras herramientas también, Dale, a la hora de surfear la crisis. Bueno, ¿y cuánto va a terminar la inflación este año, Alejandro? 40, 45 y qué doloroso. muy alto. Pero a ver, vos hablabas del consumidor. Sí. Mucha cautela. Yo sé, mira, a Alejandro le destaco una característica. Él da consejos. Hay que comprar con tarjeta. No los uso para mí, pero... hay que comprar los alimentos en distribuidora, en el súper. ¿Dónde? ¿Qué puede hacer primero, la no persona? endeudarse con estos niveles de tasa de interés, sea pyme, el que puede. Lamentablemente hay mucha gente que está llegando a comprar en cuotas
los alimentos, Sí. en los súper. Eso es peligroso. Si vos pagas el mínimo de la tarjeta, la tasa de interés creo que está en algún caso ese saldo pendiente del 80, 90 y 100%. Claro. Una locura. Claro. Si tenés una deuda con tarjeta y hay gente que tiene un plazo fijo chiquito, te pagan el 35 y pagás con la tarjeta el 80, 90, tratá de cancelar. O si no, en el resumen de la tarjeta, al final el banco te ofrece un préstamo personal en mejores condiciones que la tasa que te cobra la tarjeta. Debele al banco el personal y no te financies con la tarjeta dentro de las posibilidades. Aprovechá ofertas, van a aparecer ofertas por falta de venta. Y ahí te pregunto, hay mucha gente que dice, yo no compro de a poco, tienen un resto de plata, ¿no? Pero digo, van a la distribuidora, compran más cantidad de alimentos especialmente. ¿Esto conviene? Y mirá, cambió el perfil del consumidor. Pasa a segundas líneas, baja la calidad de consumo, ya no va tanto a las grandes cadenas, trata de comprar más al día en los negocios de cercanía. Si vos podés estoquearte, es lo mejor que podés hacer, teniendo en cuenta que la inflación todavía tiene un golpe duro para nosotros en lo que resta del año, productos no perecederos. Si vos tenés un crédito a tasa fija, ese te sirve. Si es a tasa variable es un problema. Para la pyme hay descuentos de cheque que están llegando al 50, 60%, es inviable. Claro. Es decir, hay una serie de condiciones que hace que, seamos especialistas en el mundo, fantásticos, de cómo administrar las crisis. No es fácil porque hay gente que no le alcanza. Sin duda. Pero bueno, dentro de lo que se pueda, tratar de hacer eficiente el uso de tu dinero. Y desde la óptica aquí de Santa Fe, Joaquín, con este panorama, ¿qué encontramos? No vamos a parar. O sea, Santa Fe va a seguir con su programa de obra pública. Santa Fe no va a haber recorte presupuestario, no va a haber ajuste. ¿Qué hacen? ¿Magia? La magia viene no, ahora en el próximo bloque. administramos bien. Y lamentablemente el país no ayuda, porque yo escuchaba atentamente recién hablar de las tasas. Las tasas no las pone el Espíritu Santo. Las tasas las pone el desastre económico que está generando este país, que tenemos una tasa por las nubes del 60% que paraliza la cadena de pagos, y hoy por hoy lo que tenemos son las pymes. Yo escuchaba atentamente, la gente se defiende como puede, pero pagar una tasa, un mínimo de tarjeta, para mucha gente es poder mover la economía familiar para poder llegar a fin de mes. No es que la gente paga el mínimo porque quiere, paga el mínimo para poder zafar. Entonces hay que reaccionar. Yo creo que el gobierno de Cambiemos tiene una oportunidad de rectificar esta política que está realizando. Tiene que convocar a las provincias, no tiene que traer el ajuste a los municipios y las comunas, no tiene que traer el ajuste a las provincias y tiene que pensar que tiene que volver a su programa de obra pública original. Cuando el gobierno nacional paró la obra pública, para la generación de empleo. Cuando para construir infraestructura, para la posibilidad de que sigamos produciendo y seamos más competitivos. Federico, ¿cómo ves para el 2018 fines, 2019 de la gente? El poder adquisitivo, el tema de inflación, de ese 40 y pico, ¿se podrá bajar a niveles más razonables? ¿Cómo lo ves vos el panorama? ¿Y a qué costó? Hay 230 páginas escritas por el Fondo Monetario en el programa que nos está planteando ahora, que claramente dice que vamos a un proceso de recesión, que va a continuar, que muy probablemente no reverse. Y lo que veo es, el programa es bien claro, más recesión y un dólar más alto. Ajá. Hasta en el escenario... ¿Más de lo que está? Sí, por supuesto. Por lo menos siguiendo un ritmo de inflación que estamos viendo 4 para agosto, 5 para septiembre. Es decir, si el gobierno reconoció ayer que es 42% la inflación y hasta agosto teníamos registrado 32, quiere decir que el salto que va a haber septiembre, octubre, noviembre y diciembre es brutal. Y hacia adelante, ¿cómo haces para contenerlo? Están Sergio, los números en puestos los del círculos de ministro. gobierno que vos seguramente frecuentás y tendrás información de primera mano, ¿compartís este panorama? Es muy duro lo que plantea Federico. Van a ¿Qué ser, le decís a la obviamente, estos gente? meses que siguen ahora, van a ser meses difíciles, eso es clarísimo. Yo creo que no hay nadie que pueda llegar a decir lo contrario. Pero sí, en lo que no coincidimos, es en cuál es el futuro y cuál es la luz del camino a partir del año que viene. A ver, brindanos tu punto de vista, después nos acordaremos, apelaremos a la memoria. No, está bien. Bueno, a ver, este plan, y esto que se está implementando, tiene objetivos, tiene finalidades. Equilibrio presupuestario, ¿para qué? Para que no haya déficit. Esto no es solamente una cuestión dogmática, el equilibrio por sí mismo, sino para que el Estado pueda ser eficiente y eficaz, como recién se estaba diciendo. Que no tenga que recurrir permanentemente y de manera creciente a los bolsillos de la gente con más impuestos. Hay que tapar este bache ahora, justamente con los que más, digamos, están teniendo ingresos, que es el sector agroexportador. Y ahí voy una cosa, y a esto los afecta a ustedes. ¿Por qué la política, uno percibe que no se ajusta como si el hombre de clase media, la familia que tiene que reducir gastos?
¿por qué la justicia no da un ejemplo también del impuesto a las ganancias? Bien. Bueno, los diputados nacionales la semana pasada se conoció que se ajustaban las dietas por el aumento de la nafta. Estoy totalmente Esto de irrita acuerdo. mucho más, Sergio, Gustavo, a ver, Joaquín. ¿Por qué no se ajusta tan bien? El Poder Legislativo se tiene que ajustar, como se tiene que ajustar toda la administración nacional, provincial y municipal. La justicia tiene que pagar ganancias, pero no solamente por una cuestión de aporte, si se quiere, solidario o voluntario, sino porque no tiene que haber privilegios en este país a la hora de pagar impuestos. Estamos de acuerdo, ¿por qué no se implementa? Porque la Corte ha dicho hasta ahora, ellos mismos han dicho hasta ahora que no pagan. A ver, Yo Joaquín. comparto la mirada, pero hay que hacer todos los esfuerzos necesarios. Pero acá se está ajustando en vacunas. Acá se está ajustando en ayuda alimentaria. Acá se están retrasando partidas. Se están retrasando partidas que son esenciales. Y espero que cambiemos, Sergio. Y te escuché atentamente. Espero que cambiemos. No nos prometa de vuelta la lluvia de inversiones. Porque esto ya lo escuchamos tantas veces los argentinos. Hay que salir del bache, hay que ajustar. ¿Y después qué viene? La lluvia de inversiones. ¿Saben qué es la lluvia de inversiones? Son los capitales golondrinas, que como está liberada la cuenta capital, entran y salen, hacen pingües negocios y vuelan. No queda el Blanco está esperando deportiva. que vuelva el gobierno kirchnerista, no me cabe ninguna duda, porque ese control de capitales es propio de... A ver, una voz que no sea de los dos extremos. Garrett, este panorama que plantea Joaquín, ¿cómo lo ves? Por favor, es que el gobierno provincial no haga el ajuste que tiene que hacer. ¿Quieres ajuste en el gobierno provincial? Por supuesto. ¿En qué áreas? Empezando por nosotros. ¿Cómo no? Empezando el gasto de publicidad. Obra pública, empezando en el $1,5 millones de dólares que gastaron en la pantalla gigante que hicieron en el centro del deporte. ¿A vos te parece eso serio? ¿A vos te parece? Han parado la obra $1,5 pública millones nacional. Esos son de empleos que se pierden. Gustavo, decimos los números. A ver, Garrett. Fundación Libertad presentó un informe hace poco sobre el millonario gasto de las legislaturas provinciales en todo el país. Se relevaron las 24 jurisdicciones. Nos cuesta a cada uno de los legisladores provinciales un promedio de 25 millones de pesos por año y un promedio de 2 millones de pesos por mes. Se lo decían recién, Sergio, muy claro, hay que empezar por los poderes legislativos. ¿Qué hay que hacer ante esos números? Se puede hacer un ajuste porque hablamos siempre de que los ingresos aumenten. Cuando no hablamos de recortar en las cosas en las que hay que recortar y en las que hay que tratar, en las que no son realmente necesarias. Los ingresos se van. Se le recortó y se ajustó. Los ingresos, es lo que dije yo recién, disculpen. Sí, hay una gran evasión. El déficit es ingresos menos gastos. Lo único que yo escucho en los medios es concentrarse masivamente en los gastos, donde lógicamente están las partidas de salud, de educación, de asignación universal y demás. La parte que no ingresa, que no está en los ingresos, es evadida y es mucho más importante que el gasto de un municipio, que el gasto... ¿Vos crees que no tiene que ajustarse yo la voy a hacer una política, pregunta. Federico? ¿Ustedes creen que realmente el dinero de la corrupción no sale por esas vías, por los grises financieros, los grises tributarios que hay en Argentina, el giro de capitales a paraísos fiscales permanentemente, tener casi una economía paralela en paraísos fiscales? El problema está en las cuentas públicas. Por favor, si vamos a buscar la plata grande, la plata grande está ahí, ahora, vos no en la evasión. Escúchame, respóndeme, ¿vos no crees que los jueces que ganan muy buenos salarios tienen que pagar el impuesto a las ganancias? Por supuesto. Sí, tienen que pagar ganancias, pero te agrego esto, Gustavo. Tienen que traer la plata de afuera. Porque acá hay ministros que tienen offshore y tienen la guita afuera. Y no estamos hablando de 100.000 pesos, estamos hablando de millones y millones de dólares. Aranguren se jactó durante 2 años y medio, mientras nos sacudía tarifazos, se jactó de tener la plata afuera porque no confiaba en el país y porque era su derecho tenerla afuera. Que pague impuestos. No digo que la traiga. Si no confía en su propio gobierno, que no la traiga. Hay que trabajar Pero mucho. me hubiera gustado escuchar lo mismo de la corrupción de los 12 años anteriores del kirchnerismo, que el socialismo se cayó la boca alegremente. Voy por un bálsamo que tiene que ver con, todos los corruptos pensemos, presos, Ariel, todos. te pido un esfuerzo, ¿no? en este vértigo, en esta discusión. Yo pensaba en esto, ¿no? Cuando soplan vientos de cambio, algunos se esconden en trincheras y otros construyen molinos. Ajá. Me parece que por ahí, si bien es un tema de actualidad y que a todos nos interesa, creo también que la persona que está hoy detrás de la pantalla, en su mayoría, tiene un montón de necesidades, porque mañana tenés que pagar la cuota de la escuela o la cuota del club o un montón de cosas. Y ahí es donde nosotros recomendamos, esto de
de la creatividad hacia el negocio, porque ante esta situación, que muy bien analíticamente están haciendo un desarrollo, ante esta situación igual necesitamos seguir vendiendo. Igual y necesitamos cada vez vender más. Bueno, ahí te podés valer de un montón de cuestiones. Hoy las redes sociales, por ejemplo, son un gran mecanismo para llegar a mucha gente y a muy bajo costo. Sí. Bueno, se va terminando el programa. Yo pido que 20 segundos cada uno, un mensaje final y de cara a la gente que nos ve, que está preocupada. Garrett, ¿qué le dirías sobre el presente y el futuro de esta economía y del país? Bueno, aunque parezca baladí, seguimos con la disyuntiva entre determinados modelos sí, determinados modelos no. Aquellos que todavía ven a Venezuela y a países como estos como el camino a seguir, y los que queremos creer que en algún momento Argentina va a estar saliendo y entrando de crisis recurrentes como para poder entrar en un camino estabilizado. Así que ojalá que nos demos cuenta alguna vez que estamos todos en el mismo barco. Bien, Federico Fisela, ¿qué decís como conclusión? No sé quién habló de Venezuela, pero lo que quiero decir es que podemos generar todos un consenso de que para pagar nuestras deudas y para que la economía salga adelante, la economía tiene que generar valor produciendo y no generar un valor únicamente desde lo financiero, que es lo que realmente se ha planteado. Bien. Si realmente el gobierno dio un giro 180 grados metiéndose con las retenciones, es porque realmente al único sector que ha favorecido, la única matriz que tiene es bancaria, financiera, cambiaria, cambista. Bien, Joaquín, ¿cómo ves la situación social de cara al futuro en 20 segundos y qué propones? No, estamos trabajando intensamente desde todas las áreas de gobierno, el Gabinete Social, el Plan Abre, estamos incrementando las partidas presupuestarias, la Intendenta Fein, el Gobernador Lifchit, le estamos poniendo el cuerpo, no aflojamos, pero bueno, preocupación ante el aumento en las góndolas. Y creemos que estamos en un momento que ojalá el Gobierno Nacional reaccione, que deje la soberbia y que convoque un gran acuerdo nacional a los argentinos. Sergio Mas Varela, diputado de Cambiemos, ¿su mensaje? Sí, y les hablo a los rosarinos, los santafesinos y argentinos, que somos todos también, ¿no? Claro. El Gobierno Nacional está haciendo en este momento lo que tiene que hacer. A los argentinos, a los santafesinos, a los rosarinos les digo, coincidiendo con vos, dedíquense a su trabajo, pongan el esfuerzo en lo que mejor se sabe hacer, porque estamos todos dentro del mismo barco. Acá no hay que se van a salvar los santafesinos, pero no el resto del país. Todos estamos subidos en el mismo barco y la intención del Gobierno Nacional es que salgamos adelante. Gracias, Sergio. Gracias al panel. Un ardoroso debate como corresponde, pero con respeto. Por eso, Alejandro Bonalumi, cerramos con tu mirada a modo de conclusión. Mirá, lo que está pasando y lo que se viene. Es una locura que un país que produce alimentos para 400 millones de personas esté discutiendo este tipo de cosas. El mundo puede dejar de comprar autos, juguetes, bicicletas. Tenemos que aprovechar lo que Argentina genera. Me da la sensación que tenemos que aprender las duras lecciones de la historia. El día que aprendamos eso, podemos sacar el país adelante. Muchas gracias, muchachos. Gracias, Ariel. Gisela, bueno, Ariel, ¿te quedó algún consejito como para un broche? No, solamente te podría decir esto, no dejar de trabajar, soñar y esforzarnos. Creo que pasa por ahí. Bien, perfecto. Me gustó ese resumen, a pesar de todo. Gisela, como verás, Gustav y el resto de los magos hacen magia, pero los argentinos también hacemos magia, para sobrellevar estas crisis. ¿Te parece? Por estos tiempos, sí. ¿Hacemos magia en el próximo bloque? Sí, por supuesto, que se queden todos del otro lado, que nos vamos a divertir un ratito. Con unos grandes magos que nos visitan. Gracias a este panel y a ustedes por acompañarnos, pero en instantes cerramos Plan A con toda la magia, no te lo pierdas.